días a todos. Es un gusto poder estar reunidos hoy en el marco de los 50 años del CIESA. Seguimos con los festejos. Después del 27 de septiembre, que fue el evento magno, pues a lo largo de los siguientes meses vamos a tener diversas actividades, y una de ellas, y creo muy importante, es la celebración del primer encuentro académico de egresados. Para nosotros en el CIESAS, en la docencia, es muy importante este nexo con nuestros egresados, y ha habido diferentes eventos, comunicaciones con ellos, pero hasta ahora nos hemos dado la oportunidad de hacer un evento de todos nuestros posgrados al mismo tiempo. Entonces empezamos hoy 6 de octubre y vamos a continuar cada día con un posgrado hasta terminar el 20 de octubre. Y bueno, hoy tenemos el gusto de presentar al posgrado en antropología, el doctorado del posgrado en antropología aquí en la Ciudad de México. Para ello, pues contamos con la presencia del doctor Carlos Macías, nuestro director regional, y también la presencia del doctor Fernando Ignacio Salmerón, que fue el fundador de este doctorado hace 25 años. Entonces, también nos acompaña la doctora Patricia Torres, quien ahora coordina los 2 posgrados en Antropología Social de la Ciudad de México. Y bueno, a lo largo de la mañana tendremos una conferencia y tendremos 2 mesas de discusión, y finalmente en la tarde el conversatorio. Entonces, pues yo agradezco mucho a los que están presentes, a los que nos están escuchando vía Facebook, y a los que también están en el Blue Jeans. Y bueno, pues yo sin más preámbulos le quiero dar la palabra al doctor Carlos Macías para que nos dé unas palabras de bienvenida, y pues adelante, Carlos. Muy buenos días. Es un gusto saludar en este viernes 6 de octubre a todas y a todos nuestros ex estudiantes del CIESAS, y les damos una muy cordial y muy entusiasta bienvenida a que ya se define como el primer encuentro de egresadas y egresados del CIESAS. Y bueno, les agradecemos mucho la respuesta, vamos a hablar un poco sobre ello, la respuesta a la convocatoria que ha realizado la Subdirección de Docencia del CIESAS. Quiero saludar a la doctora Valentina Garza, quien es subdirectora justamente de docencia del CIESAS dentro de la dirección académica. También saludar a la doctora Patricia Torres Mejía, quien es coordinadora de nuestro programa de posgrado en la unidad Ciudad de México, al doctor Fernando Salmerón, que conoce muy bien el origen de los programas de posgrado en el CIESAS, diría no solamente de la Unidad Ciudad de México, sino también en Golfo, en una primera etapa. Y desde luego el doctor David Ricardo Martínez, quien participa en la subdirección de docencia, y a la maestra Nancy García, del equipo de colaboración de docencia. Bien, pues un saludo virtual a todas y a todos nuestros coordinadores de posgrado y a los equipos de cada unidad regional. Con mucho gusto. Ustedes saben que esta iniciativa ha tomado cuerpo justo a la luz del 50 aniversario de nuestra institución. Y bueno, en un recorrido, un repaso de los últimos 40 años en el CIESAS, podemos ver que cada uno de los programas de posgrado tiene su historia, una historia muy particular, y está casi siempre ligada a la propia historia de la unidad regional. Somos 7 unidades regionales y somos ahora 12 programas de posgrado, 6 de maestría y 6 de doctorado, pero debemos decir que la trayectoria formativa que inició en el 79 y que con el tiempo se ha transformado en el Sistema Nacional de Formación del CIESAS, inició justo con una licenciatura, 2 generaciones de la licenciatura en etnolingüística en esa primera etapa
principios de los 80. Y bueno, lo que tenemos hoy es un sistema nacional con amplio reconocimiento en los planos nacional e internacional por sus resultados, por los dictámenes sucesivos de nuestra coordinadora de sector, el CONACYT, y por los reconocimientos y premios que suelen tener nuestras y nuestros egresados. Ese estilo propio que tiene el CIESAS en la formación es un estilo de formación que casi no tiene ningún centro público de investigación de ciencias sociales y humanidades en nuestro país, y quizá la mayor virtud del estilo propio, como lo definimos, es el diseño institucional del CIESAS, que está basado en la descentralización, esa disposición distribuida, cercana a las regiones, que por cierto hay que aceptar, le otorga desde la gestión complejidad, pero también le permite tener una alta presencia y en cierto sentido incidencia social y un valioso acompañamiento con las problemáticas de carácter regional. Y si hemos mencionado entonces que nació la licenciatura en etnolingüística en el 79, 83, 84, con 2 generaciones. En este repaso figura CIESAS Occidente con antropología, con ciencias sociales en el doctorado a finales de los 80, después CIESAS Golfo, CIESAS Ciudad de México, casi con simultaneidad, con antropología y más tarde con lingüística indoamericana, como lo tenemos ahora, maestría y doctorado. Y así, CIESAS Istmo, CIESAS Oaxaca, después Pacífico Sur, llamada Pacífico Sur, y finalmente en San Cristóbal, CIESAS Sureste. Ya CIESAS Peninsular con historia es de 2008, y el Golfo, en Golfo se reinicia la maestría justamente también en 2008 con antropología, para finalizar en CIESAS Noreste y Sureste conjuntamente en una etapa pues más reciente. Todos estos resultados en docencia ilustran y proyectan la profundidad de la influencia que ha alcanzado nuestra institución en investigación, en desarrollo teórico y aplicado en aquellas áreas precisas de las ciencias sociales y las humanidades, en la antropología, en la lingüística indoamericana, en la historia, tanto en nuestro país como en América Latina, y con toda esa sólida tradición formativa y de investigación que existe en el CIESAS, pues damos la bienvenida a quienes nos acompañan por redes sociales, por Facebook particularmente, pero también por videoconferencia, para que en estas jornadas amplias, varias semanas, podamos reflexionar y compartir esa experiencia que les ha podido acompañar en su vida profesional. Es una experiencia que ha estado fuertemente afianzada por las características de formación que mencionamos, y yo diría esos atributos personales que forman parte de los años de estancia en el CIESAS. Es fundada en la corresponsabilidad personal, en la autonomía de estudio, momento de trabajo, en la iniciativa para emprender proyectos y sobre todo en la solidaridad con la población que hace posible nuestros estudios, nuestras investigaciones, y en especial con la población que requiere de nuestra atención como estudiosos de los problemas sociales contemporáneos e históricos. Y bueno, pensamos que es el momento, justamente en la celebración de 5 décadas, medio siglo, en el 50 aniversario, es el momento para restablecer, para iniciar o retomar una mejor comunicación y un seguimiento con las y los profesionistas que han egresado del CIESAS, y mejora, insisto, en comunicación, en seguimiento, en difusión, en cercanía. La conceptualización de las formas seguramente emanará también de las reflexiones que durante estos días se presenten,
Y bueno, la respuesta que hemos tenido ha sido alentadora, ha sido amplia, a juzgar por el programa mismo y por los días en que transcurre. De hecho, tenemos presentaciones del viernes 6 al 20, hasta el 20 de octubre. Y realmente es un gran acontecimiento para el CIESAS porque la agenda es nutrida. 6 al 20 prácticamente los egresados de todos los programas, vemos en la agenda, están participando en este primer encuentro. Y bueno, estaremos atentos a los resultados y sobre todo a las propuestas que se deriven de estas mesas. En particular tenemos el día de hoy 2 mesas, 12 participaciones, tenemos conversatorio y así se desarrollarán y pues da mucho gusto ver que figuran cada una de las unidades regionales y todos los programas de posgrado. Así que les damos la bienvenida y les deseamos los mejores resultados. Tomaremos nota de las propuestas que se deriven del que ya llamamos primer encuentro de egresadas y egresados del CIESAS. Sean bienvenidas y bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora le damos la palabra al doctor Fernando Salmerón. Adelante. Muchas gracias. Para no perderme ni pasarme del tiempo, preparé una pequeña presentación. La ponemos, y aunque ya ahorita le encontré 2 errores nomás de memoria, así que no se la toman demasiado en serio, pero bueno. En fin, quiero comenzar agradeciendo la invitación a recordar algunas de estas cosas y llamando la atención sobre ese sello que está al lado derecho allí, que hoy ya se ve viejito, pero ese fue la portada del folleto con el que iniciamos el programa de doctorado en 1998. Si pasamos a la que sigue. Bueno, debo de comenzar diciendo que en 1996 el doctor Rafael Loyola fue nombrado director del CIESAS y llegó a la institución en un momento en el que en el país había como un esfuerzo importante de renovación y reconstrucción y construcción de todo un sistema de centros públicos de investigación. Y que a partir de ahí entonces había la idea de impulsar cosas novedosas en estos centros. Y la idea del doctor Loyola, desde que pueden ustedes ver seguramente en sus proyectos en sus programas de trabajo, estaba el impulsar la docencia y ampliarla en la Ciudad de México. En ese momento el CIESAS únicamente contaba con el doctorado del CIESAS Occidente, que se llevaba a cabo entre el CIESAS y la Universidad de Guadalajara. Y entonces él dijo, bueno, pues es necesario que el CIESAS participe de manera mucho más amplia y a nivel nacional en un programa de posgrado. Y entonces buscó echar a andar eso. Y para esto trató de recuperar algunas de las cosas que existían. El CIESAS había tenido en sus inicios un programa de doctorado tutorial que después se había cerrado porque con todos los cambios que hubo en el CIESAS no se había renovado, digamos, no había habido nuevas generaciones, nuevas incorporaciones. Entonces él tenía la idea de que en el momento en el que el CIESAS estaba, no era conveniente abrir un programa tutorial, fue algo que se discutió mucho, pero él estaba convencido y después trabajamos mucho en eso, en que fuera un programa mucho más centrado en formación académica directa en aula, digamos, aunque tuviera mucho trabajo de campo y mucho trabajo con los y las investigadores del CIESAS. El doctor Loyola tenía mucha desconfianza de los doctorados tutoriales porque él había estudiado en Francia y consideraba que ese esquema de trabajo directo con un tutor reproducía muy de cerca las virtudes y los vicios de quienes eran tutores.
Y entonces él tenía la idea de que sí estaba bien que hubiera directores de tesis, pero esos directores tenían que trabajar en un contexto más amplio, ¿no? Entonces es un poco el contexto en el que se plantea esto. Si pasamos a la siguiente, en 1996 yo estaba concluyendo mi nombramiento como coordinador de la unidad Golfo en Jalapa, que fue justo cuando él llegó y nombró a quien sería mi relevo en Jalapa. Yo ya había hecho planes para irme a Guadalajara. Sí. Sin embargo, pues me convenció de que tratara mejor de venir a la Ciudad de México para armar un proyecto de doctorado. Yo todavía traté infructuosamente de convencerlo de que no abriéramos un doctorado, sino que abriéramos una licenciatura. Sí. Porque a mí me parecía que era muy importante, y me sigue pareciendo, que el CIESAS tenga una licenciatura en la que forme desde el inicio a un grupo muy, muy selecto de personas dedicadas a la investigación y a la docencia con características muy propias del CIESAS, ¿no? No lo convencí y al final pues acepté y comencé a trabajar en esto durante todo el año de 1997, si pasamos a la siguiente lámina. En 1997 ya no solo fueron las ideas iniciales que yo hice, sino que junto con él y con el director académico del momento, que era José Antonio Flores Farfán, trabajamos en una lista de gente que pudiera integrar un comité académico para redactar la propuesta. Entonces, pues participaron en ese comité Carmen Bueno, Jan de Vos, el propio Flores Farfán, Mercedes González de la Rocha, Aida Hernández, Carmen Icazuriaga, Eduardo Menéndez, Luis Reyes, Teresa Sierra y Luis Vázquez. Muy pronto, en 97, Carmen Icazuriaga fue designada subdirectora de docencia. Entonces ella se incorporó en este comité como subdirectora. En el año nos reunimos varias veces. La mecánica de trabajo era que yo preparaba propuestas, borradores de avance, nos reuníamos, los discutíamos, yo tomaba notas, me llevaba mi tarea y volvía a la siguiente reunión con una nueva propuesta, y durante todo 1997 trabajamos en esa propuesta, que se presentó a la Junta Directiva en diciembre del 97 y fue aprobada. Pasamos a la que sigue. La Junta Directiva no tuvo ninguna objeción, se aceptó la propuesta y entonces ya en 98 comenzamos a trabajar. Desde enero de 98 me designó coordinador del programa de antropología, aunque me designó en mayo, es decir, en mayo me nombró a partir de enero, ¿no? El comité entonces se transformó en un comité operativo y hubo cambios ahí en la integración, hubo algunos colegas que dejaron de participar allí y se incorporaron nuevos colegas. Ahí quiero subrayar la participación de Teresa Carbó, porque fue muy importante su apoyo para la revisión de todos los documentos, y ella trabajó conmigo muy, muy de cerca para la revisión desde ortografía hasta composición, ¿no? Y el resto del comité se mantuvo participando durante los primeros meses del año. Después se integró más bien lo que sería el consejo académico, ¿no? El CAPA del programa. Y digamos, ya ese equipo comenzó a trabajar, y a partir del 20 de julio ya el programa se aceptó dentro del padrón de posgrado de excelencia. Ahí en la carta donde me informa la dirección que había sido aceptado, dice que ningún otro programa había sido aceptado en el padrón en un plazo tan breve. Es decir, que en menos de 2 años habíamos logrado realmente, gracias pues al trabajo de todos estos colegas que participaron y que tenían pues muy amplia experiencia en esto. Si pasamos a la siguiente. Y entonces, digamos, aunque desde el inicio del año habíamos comenzado a trabajar en la difusión y la búsqueda de estudiantes y todo, la verdad es que estábamos un poco inseguros porque no sabíamos si iba a haber becas.
Entonces, lo anunciamos, trabajamos en todo y finalmente logramos integrar un buen número de estudiantes. Ahí dice que inscribimos 16, pero yo tengo idea de que fueron 20. 20 y no se dieron de baja. Exactamente. 18 se titularon. Así es, entonces, perdón, ahí se me fue. Pero 18 se titularon y en la siguiente lámina yo puse los nombres, pero me faltan 2. No sé cómo se me fueron. Si pasamos a la siguiente lámina. Ahí está la primera generación, pero ahí nada más hay 16 y estoy seguro que falta Gustavo Marín. Sí. Y alguien más que no sé quién es. Hay alguien más que no está ahí y desde luego no están los 2 que se dieron de baja, que fueron Julieta Valle, que se dio de baja básicamente porque tenía una responsabilidad muy importante en el INAH y no quería dejarla, era muy importante hacer eso y entonces decidió que mejor se daba de baja. Bueno, a ella el programa la dio de baja porque dijo que no podía mantener las 2 cosas. Y el otro fue Raúl Zamorano, que era un estudiante que venía de Chile y que se inscribió en el programa, pero después consiguió una beca para irse a estudiar el posgrado a Italia y entonces abandonó para irse a Italia. Y esos fueron los 20 estudiantes. De esos 20, pues 18 terminaron y obtuvieron el título de doctorado, cosa que pues es importante, digamos. No necesariamente en los términos de eficiencia terminal, porque muchos de ellos... por Facebook es Magdalena, la que te... Magda, que la claro, muy bien, perdón, Magdalena, claro que la conozco. Bueno, Magdalena, que es investigadora del Colegio de Michoacán en La Piedad, Exacto. y Gustavo Marín, que es investigador del CIESAS en Mérida, en Peninsular. Bueno, después quería yo subrayar como 2 cosas que me parece que son muy importantes para distinguir la idea que estaba detrás de este programa de los programas que tenemos hoy. El programa estaba pensado para trabajar fundamentalmente con un programa diseñado en su conjunto para todos los y las estudiantes. Y las líneas de especialización entraban solamente a partir del desarrollo del trabajo de campo. Y esa era una primera cosa. Y la segunda es que las líneas se pensaban como una forma de enriquecer lo que los alumnos habían obtenido en el programa, no como una forma de formarlos desde el inicio, como tenemos hoy. Entonces, por esa razón, en la primera publicación del programa abrimos, ¿qué son? 2, 4, 6, 7 líneas. Y en esas 7 líneas participaban colegas de todo el CIESAS, particularmente de sureste y de la Ciudad de México. Todavía no existía noreste, todavía no existía istmo. Estábamos, digamos, ¿no? Entonces era un programa que tenía en la integración de las líneas mucho más participación de otros lugares. Y la idea además era que era un programa que iba a abrir anualmente. Entonces también las líneas tenían muchos integrantes, aunque ahí aparecen, por ejemplo, en el caso de médica, solo 2 personas, porque Rosa María Osorio yo creo que estaba todavía en España, no había vuelto del doctorado. En realidad, todas estas listas del núcleo básico se complementaban con unas listas muy largas de profesores invitados de todo el mundo. Y en ese momento además se pensaba que iba a haber la posibilidad de traerlos. Y en un par de casos sucedió y después muy rápidamente la realidad de la economía y los viáticos nos fue dando al traste. Primero con varias cosas. Primero con las líneas. Aunque abrimos con todas esas líneas, al final no se pudo sostener que existieran todas esas líneas y ya para la siguiente promoción solamente se abrieron 3. ¿No? Y si pasamos a la que sigue, que fue, bueno, aquí lo que les decía, esta es la primera unidad del programa. En la primera unidad del programa no aparecen las líneas. Tienen una formación que habíamos pensado en 3 ejes. Una formación general, una especialización
y un área de apoyo. El área de apoyo prácticamente desapareció ya de nuestros programas. Sí. Hoy estamos justo en la discusión de que la verdad es que nos hace falta, que no podemos tener, abrir a estudiantes que traigan de alguna manera fallas de formación porque no tenemos un área de apoyo que permita hacer eso. Es algo que habrá que hacer. Suprimimos también los idiomas como parte del currículum obligatorio. Lo demás se parece muchísimo, pero la diferencia está en que esta primera unidad que tenía un año y feria, o sea, 4 cuatrimestres, estaba después complementada, si pasamos a la que sigue, por una segunda unidad. Si pasamos a la siguiente lámina. Una segunda unidad en la que había trabajo de campo por un año y después un seminario de investigación que corría a la par. Y luego ya cuando volvían del campo, pues se redistribuía en áreas de formación y de apoyo y en donde estaban ya a cargo realmente de las líneas, ¿no? Creo que la estructura básica se parece, pero ciertamente el pensarlo como algo completamente separado de la maestría, pues le daba un carácter distinto. Y también el hecho de haberlo pensado como un espacio de formación integral, digamos, ¿no? Yo creo que yo ahí me detengo simplemente porque ya se me debe haber acabado el tiempo hace rato. Pero digamos, lo que me parece es que fue un programa, ya nos dirán, ahora vamos a tener a varios de los egresados, entiendo, hablando de esto. No solo de esta primera promoción, sino de las que siguieron también. Yo creo que fue una apuesta interesante, una apuesta importante. Yo no me quedé mucho tiempo porque al año siguiente, que fue en 98, 99, en 2000, relevé a Virginia García en la dirección académica y entonces me sustituyó al frente del programa Virginia Molina. Y entonces estuve, digamos, poco tiempo al frente del programa, aunque si le sumamos el año y medio anterior, no fue tampoco, ¿no? Ahora, ¿dónde veo yo algunas cosas que todavía nos tenemos, digamos, como preocupaciones? Una primera es que sí, el programa enfrentó muy rápidamente temas relacionados con los recursos destinados a su operación. En las listas amplias de los núcleos básicos de las líneas, había, bueno, antes de eso, en los cursos obligatorios, empezamos a tener muy rápidamente problemas de quién iba a dar esos cursos. Y la gente como más entusiasta para dar algunos de estos temas relativamente novedosos, estaba en las unidades foráneas, no estaban en la Ciudad de México. Y entonces empezamos a tener muchos problemas con los viáticos y hubo profesores que de plano me dejaron cursos a la mitad porque dijeron con eso de que me dan para el hotel no me alcanza ni para la comida y no puedo seguir yendo a dar la clase. En esa época no había conectividad ni nada a distancia. Entonces yo acabé dando varios de los cursos que me dejaron a la mitad, y eso representó un problema. Y luego para la integración de las líneas igual. Entonces esas líneas que tenían listas muy tentadoras, digamos, de profesores invitados y de profesores de distintas unidades del CIESAS, tampoco operaron a plenitud debido a eso. Y luego encima hubo que recortar el número de líneas también por razones financieras, ¿no? Desde esa época yo sostuve que a lo mejor lo que había que hacer era eliminar el pago de los cursos, el pago por docencia, y eso pues cambiaría radicalmente el panorama, porque entonces seguiríamos teniendo los mismos problemas de que nadie quiere dar los cursos, pero tendríamos mucho más flexibilidad para que los pocos recursos que hay se puedan utilizar de manera más ágil, ¿no? Pues hasta ahí me quedo. Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Pues yo creo que tu tema nos dejó con muchas ganas de seguir escuchándote y habrá que planear algo para conversar más largo y tendido, pero muchas gracias por esta información. Le doy la palabra a David para que nos presente a nuestra conferencista del día de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, para seguir en estas actividades del primer encuentro académico de egresados, pues es un gusto contar con la participación de la doctora María Eugenia Rosbosch Buscaglia, justo de la primera generación, 1998-2002. María Eugenia es licenciada en comunicación por parte de la Universidad Nacional de La Plata. También tiene estudios de posgrado en comunicación en la Universidad Iberoamericana en México y es doctora, justo como mencionábamos, del programa de antropología del CIESAS de la Unidad de México. En la actualidad es profesora e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y dirige el Laboratorio de Investigaciones en Lazos Sociourbanos de la misma institución. La doctora estudia procesos de construcción y reconstrucción de lazos sociales en la ciudad, focalizándose en las organizaciones barriales, orientado todo esto a análisis de rupturas del tejido ciudadano por crisis político-sociales, y en los últimos años se ha dedicado al análisis de acontecimientos críticos producto de fenómenos medioambientales, que también contrastan con la gestación estatal. Tales problemáticas se plasman en investigaciones y trabajos de extensión y en colaboraciones con organismos y, distintos libros, artículos y una larga trayectoria. Entonces, es un gusto que pueda participar en esta ocasión con nosotros, y su conferencia de la doctora María Eugenia es Antropología y Comunicación, Diálogos Interdisciplinarios de la Formación en Investigación Social, la teoría al servicio de la práctica. Doctora María Eugenia, le damos la palabra y muchas gracias. No, en principio le quiero agradecer muchísimo a ustedes. La verdad que en principio les agradezco muchísimo este encuentro, la posibilidad de estar acá. La verdad que el agradecimiento es totalmente mío. Quería también agradecerle a la doctora María Ángela Rodríguez, que sé que no pudo conectarse, pero que siempre ha estado muy presente en mi trayectoria, que fue mi directora de maestría y de tesis, y que fue la que me invitó a participar de CIESAS en su momento, cuando estaba dirigiendo la tesis de maestría. También quería agradecerle al doctor Fernando Salmerón, porque sinceramente, bueno, más allá de todo lo que expresó, que me he enterado de un montón de cuestiones que tienen que ver con el doctorado y lo que fue su armado, que me entero después de 25 años de todo el esfuerzo que eso significó. Yo principalmente quiero agradecerte, y discúlpame que te tutee así, pero la verdad que los gestos de solidaridad que siempre has tenido con todos los estudiantes en su momento. Primero, ofreciendo una beca, me ofrecieron una beca de estudios, yo, cosa que le agradezco muchísimo porque si no, no hubiera podido cursar. Disculpen la emoción. También quiero hablar de que la apertura que ha tenido el doctorado desde sus inicios en poner problemáticas que el día de hoy, después de 25 años, están en la agenda, digamos, académica mundial. Pasaron 25 años, no es poca cosa. Y las problemáticas que se plantearon en este momento tienen actualidad el día de hoy. Eso también es un logro que hay que valorar enormemente, y que yo lo valoro enormemente. También la apertura en albergar, en recibir a gente que venía de otro lado, con otros saberes, de otra licenciatura. Yo, en mi caso, que vine de otro país,
en donde la formación era una apuesta, ¿no? Porque no sabían con qué formaciones se iban a encontrar, con qué formaciones económicas se iban a encontrar. Siempre eso implica una apuesta a lo desconocido. Y la verdad que el doctorado hizo esa apuesta y yo creo que espero habernos fallado en ese sentido. Así que desde mi lugar, total agradecimiento con todos ustedes por el esfuerzo que implicó llevar adelante este proyecto y que implica a su vez mantenerlo durante tantos años y potenciarlo, como acabo de escuchar que se ha potenciado. Así que mis respetos y la verdad que estoy muy emocionada por este momento. Ahora bien, a mí me tocó, yo participé de la línea Cultura, Etnicidad y Poder, sinceramente que son temas que no tanto etnicidad, digo, la verdad tanto etnicidad no, porque estoy trabajando en otros temas, pero sí, tanto la cultura como el poder son problemáticas que estoy desarrollando hasta el día de hoy, por ejemplo. Bueno, pero para ordenar un poco mi exposición, bueno, yo les quiero comentar también, antes de iniciar con todo este recorrido, cómo lo pensé esta exposición, y a su vez decirles que justamente yo me recibí, mi defensa de tesis fue la primera defensa que se hizo online. Ahora parece una ridiculez decir esto porque todos nos conectamos y tenemos una interconectividad obviamente fluida, pero en ese momento no existía esa posibilidad y el doctorado, un poco también de la mano de María Ángela, que es insistente, logró hacer esa apertura. Así que en eso también han sido unos pioneros. La verdad que en prestarse a estas nuevas tecnologías y en abrir sus puertas a estas nuevas tecnologías, que sinceramente hasta ese momento no se hacía eso, era algo totalmente novedoso. Bueno, entonces la idea también que traje yo es para ver un poco lo que fue la trayectoria desde que me recibí acá en el doctorado y cómo me fui armando y cómo influenció todo lo que vi en el doctorado, que les comento que todavía tengo todos los programas guardados del doctorado, así que si los quieren, los tengo todos en una carpeta, nunca me quise deshacer de ellos, de las materias que vi que tomé en el doctorado. Bueno, entonces, también quería hacer mucho hincapié no solo en la idea de esta formación interdisciplinaria de la que yo soy parte, sino también en esta idea que vi que también estaba en las mesas de la teoría al servicio de la práctica, que es algo muy importante porque no está en todas las miradas académicas. Por lo general, uno termina ajustando el hombre al traje y agarrándose de las teorías para, digamos, imponerlas en el campo. Y acá, desde la antropología y desde el CIESAS también aprendí que ese camino es inverso, ¿no? Que hay que ir al campo y que desde ahí uno construye su teoría en continuo diálogo e interacción con el otro. Entonces, eso quería resaltarlo dentro de lo que es la formación. Bueno, en principio, para hablar de diálogos interdisciplinarios, les quería hacer un corto revisión de lo que fue mi tesis doctoral, que se llamó La rebelión de los abrazos, tango, milonga y danza, imaginarios del tango en sus espacios de producción, simbólica, la milonga y el espectáculo. Esta tesis, lo que tuvo importante es que sinceramente, después de mucho tiempo, digamos, una vez se redescubre una vez que termina todos los procesos, ¿no? Cuando hace una revisión, un poco como la estamos haciendo ahora nosotros, y vi que era una tesis netamente antropológica, con mucho contenido antropológico y fuerte. Ahí trabajo mucho la idea de identidad. Con María Ángela pudimos, a partir de esa tesis, mostrar la importancia que tuvo, que ahora ya es algo mucho más sabido, pero la importancia que tuvo toda la cultura afroamericana en lo que fue el tango en sus inicios. Pero una impronta que tuvo importante, que fue netamente comunicacional, fue la problemática, que ahí directamente me pregunto por la interacción social en el espacio de danza del tango. O sea, yo digo, si el tango sobrevive
a todos los embates históricos que sufrió, particularmente lo que fue la dictadura en nuestro país, que destruyó los lazos sociales, intentó destruirlos al menos los lazos sociales, dijimos que el tango sobrevive porque hay gente que lo practica. Hay gente que cree y lo practica. Y eso está en los espacios de milonga, que son los espacios donde la gente danza, practica el tango. Entonces partimos desde ahí y realizamos una tesis que en estos momentos es, les quiero decir, nosotros terminamos, yo me recibí en el 2004, esta tesis la publiqué en el 2006, con unas revisiones obviamente, y es una tesis que se considera una pionera en lo que es el estudio de las milongas, de los espacios de danza, no de la danza en sí, sino lo de los espacios de interacción. Entonces, en ese sentido, le agradezco enormemente a María Ángela por dirigirme y a ustedes por aceptar esta problemática. Desde ya. Bueno, entonces, al analizar la interacción social, ahí es donde entro a trabajar la idea de construcción y reconstrucción del tejido social frente a situaciones de crisis. Porque veo, el tango peligró su práctica porque hubo rupturas en el tejido social. Entonces ahí me pareció muy interesante empezar a trabajar desde esa mirada. Dentro de lo que es el tango, todo su espacio, porque además esa tesis fue muy compleja de realizar porque como vengo de Argentina, yo hablo de tango en Argentina y es algo muy conocido, pero como era para llevarlo a México, tenía que tener otras cuestiones y tenía que dar otras explicaciones. Entonces hicimos todo el proceso, desde su gestación hasta la actualidad del tango. Y hay un espacio que recobra un espacio muy importante de relación y de interacción social, son los clubes sociales y deportivos, que en Argentina funcionan como asociaciones y cooperativas en realidad, así se fundan. Si ustedes piensan en River y Boca, los grandes equipos de Argentina de fútbol, nacen en realidad de este tipo de asociaciones y continúan manteniéndolas, donde toda la gente aporta y crea el club. Esto mismo sucede en todos los barrios, acá en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, todos los barrios tienen su club social y deportivo. Y en realidad son asociaciones sociales, culturales y deportivas. Utilizan el término cultural, no como lo utilizamos nosotros, sino en esa idea de difundir, de educar, que puede tener un club de barrio. Entonces, este interés empiezo a canalizarlo porque en un momento de la historia el club social canaliza todo lo que es la demanda social, que es la gente necesitaba luz, agua, sus servicios, iba al club a obtenerlo. Entonces, ahí cuando los clubes sociales empiezan a decaer a raíz del neoliberalismo, de políticas individualistas, bueno, hay un montón de factores, empiezo a preguntarme, y no solo yo, sino con todo mi equipo de investigación, cómo se canaliza, cómo se organiza el reclamo ciudadano. Si ya el club no es el espacio donde canaliza todo eso, ¿qué pasa con el reclamo ciudadano? Entonces, esa gran pregunta me lleva a ver los conceptos desde donde se abordan. Entonces, primero parto de dos dimensiones, una que es estructural, que hablo del cambio de modernidad a posmodernidad, que no voy a hablar a ustedes de esto, que son de quienes lo aprendí, en realidad. Así que nada más lo que quiero señalar es que esa ruptura estructural está íntimamente relacionada y no se puede separar de diferentes problemas coyunturales que tienen que ver con políticos y también con ambientales. Yo les quiero, por ejemplo, poner un ejemplo de cuando volví del CIESAS a la Argentina, fue justo en el 2001. O sea, yo me volví en diciembre del 99. Ahí ya me pierdo con los años, porque pasó tanto tiempo que me pierdo con los años. Son muchos. Y después, cuando llego a mi país, esta plena crisis del 2001, que fue terrible para la Argentina. La Argentina se empobreció muchísimo, la gente saliendo a la calle. Entonces,
todo ese impacto, digamos, después de unas políticas neoliberales a ultranza, todo ese impacto se veía en la sociedad y también lo llevé en parte a lo que fue mi tesis doctoral y lo continúo hasta la actualidad. Entonces, otro lugar importante de donde lo abordamos es desde la construcción de imaginarios sociales, buscando esa raíz emotiva que alimenta y se afianza en la confluencia de estas crisis, ¿no? Marcando un pasado que fue mejor, ¿no? Y prefigurando un futuro que es el que orienta la protesta, digamos. ¿A qué me refiero? A que orienta en el sentido de que como todo pasado fue mejor, está ese recuerdo, ese imaginario, se trata de revalidar ese pasado en el presente, cosa que no se puede, entonces por lo general desalienta la protesta o ya pierde legitimidad o pierde fuerza, o lo utilizan también, son elementos que a la protesta ¿cómo se llama? La nutren y la ayudan a proponer espacios nuevos de acción y de relación. Esto a su vez lo emparentamos con la idea de ciudadanía como construcción identitaria, donde se pone en tensión tanto derechos a conquistar como derechos adquiridos que se ven vulnerados. Entonces, en el ámbito de la ciudad, de los conflictos sociales y frente a la conflictividad, decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo emerge la ciudadanía? Uno no se pregunta por su ser ciudadano cuando está bien o en condiciones óptimas, sino cuando hay una crisis social. Entonces, frente a eso es que empezamos a ver cómo se canaliza la protesta, cómo se aglutina la gente, qué relación tiene con los decididores políticos. O sea, todas esas preguntas las hacemos desde esa tensión que hay cuando uno se ve vulnerado en sus derechos o tiene o cree que necesita derechos que aún no han sido conquistados. No sé si me estoy yendo mucho en el tiempo. ¿Qué cuestiones investigamos? La conformación y ruptura de lazos sociales en la ciudadanía en relación con, digamos, en su relación con las crisis, con crisis políticos y ambientales, haciendo especial hincapié en las formas que adopta la demanda ciudadana, como acabo de decir. Y vemos niveles de organización de la sociedad y sus proyecciones con la finalidad de establecer grados de formalización e institucionalización de la demanda ciudadana, características que adquiere esa ciudadanía en contexto de crisis y sus relaciones con aparatos formales del Estado y posicionamientos respecto a tradicionales espacios de reclamo. También vemos las formas que adquieren esas organizaciones barriales para conducir sus demandas cívicas y proyecciones en torno a platones individualistas o cooperativos del ejercicio de los derechos ciudadanos. Por ejemplo, vemos todo el movimiento de autoconvocados, que es muy importante en la República Argentina. Y ahí, acá quiero ver, hasta acá pudimos ver toda una perspectiva muy antropológica. Entonces acá les quiero traer cómo hacemos estos cruces con una perspectiva comunicacional. Entonces, en principio nos posicionamos desde la línea de los estudios culturales, donde concebimos a una sociedad que se organiza en torno a las tensiones y donde el equilibrio es muy lábil, digamos, y más que estamos hablando de la República Argentina, donde hay mucha conflictividad social y donde la gente expresa su conflictividad social en las calles. Esto, bueno, en México no escapa tampoco a esta situación, lo sé como todo país hermano latinoamericano. Igual me parece que en estos momentos la Argentina está pasando por una crisis muy, muy grave. Bueno, como vemos dentro de todo lo que es este gran abanico de estudios culturales, nosotros nos posicionamos desde la comunicación participativa, donde sitúa al analista como parte interviniente del conflicto analizado, propiciando la creación conjunta de intervenciones en el entramado social de la comunidad afectada. Nosotros, ¿cómo trabajamos esto? Por ejemplo, la ciudad de La Plata en el 2013 sufrió una gran inundación. Yo lo quiero llevar bien a la práctica para que lo vean.
sufrió una gran inundación. Entonces, toda la universidad se puso a trabajar sobre ese aspecto y nosotros ahí propusimos, ¿no? La creación conjunta con la comunidad de protocolos de prevención, emergencias y reconstrucción reconstrucción social frente al riesgo hídrico. Estas ideas siempre fue desde la perspectiva del trabajo comunitario, no que venga la academia, digamos, con alguna idea. Un poco el ejemplo de lo que sería la comunicación participativa sería esta, ¿no? Lo marqué con esferas, como para ver dónde está la comunicación participativa, estaría interaccionando con todos estos agentes, ¿no? Con los tomadores de decisiones, que serían los organismos públicos, los medios de comunicación masiva, las comunidades vulneradas vulnerada o vulnerable y la comunidad científica. Entonces, es cómo trabajar con todos estos agentes intervinientes y en forma conjunta, obviamente siempre viendo que algunos tienen mayor, digamos, como mayor responsabilidad que otros, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿dónde situamos nuestra investigación? Bueno, ya les digo, desde el 2006 analizamos instituciones barriales, después a partir de la inundación del 2 y 3 de abril del 2013 empezamos también a ver crisis que tenían que ver con políticos, pero también ambientales, porque la inundación afectó tanto a la población porque no hubo una política previa que pudiera, digamos, siendo la ciudad una ciudad hídrica, no había políticas previas que podían mitigar un poco el impacto que tuvo la inundación frente a una cantidad enorme de muertos, ¿no? De pérdida de vidas, que fue lo peor que nos pasó, ¿no? Que es lo que no se puede remediar. Bueno, entonces ahí empezamos a analizar esta idea, volviendo a esta idea de cómo se organiza la sociedad. Vimos que en los barrios había organizaciones instituidas, como pueden ser los clubes sociales, organizaciones emergentes, que son distintos tipos de organización que surgen por demandas puntuales, organización en vías de institucionalización, aquellas que se organizan pero diversifican su demanda, aunque no desean instituirse, y hay otras que no desean instituirse. Por ejemplo, nosotros conocemos un movimiento autoconvocado que tiene 20 años que lleva 20 años de organización social. Por tanto, es una institución que se considera autoconvocada, pero con 20 años de antigüedad, pero que no quiere instituirse, ¿no? Que sigue siendo un acuerdo entre vecinos. Entonces empezamos a ver, ¿no? A ver todo ese matiz que hay frente a lo que es la organización social. Por último, le quería traer un poco de lo que son los productos y transferencias. ¿Por qué? Y acá quería hacer un poco hincapié en esto que decíamos antes, de decir, bueno, en lo personal, la investigación a mí, para darle sentido, necesito que tenga algún correlato en la práctica, o sea, que modifique, que intervenga en algún espacio, que dé algún elemento, que devolverle en algo a la sociedad, porque si no uno está en la academia y siente que, o sea, no quiero ser, ¿cómo decirlo? Sin estar criticando a nadie, ni mucho menos, por Dios, de todo el respeto del mundo, con todo el respeto del mundo hacia todos los investigadores, pero siempre en mi grupo necesitamos esa idea de decir, bueno, trabajamos para la sociedad y que ese trabajo la sociedad en algún punto lo pueda palpar y visualizar mejor, ¿no? Entonces, ahí que estuvimos trabajando sobre protocolos de comunicación, ahí trabajamos en proyectos que fueron, donde participaba toda la universidad, las diferentes facultades, bien interdisciplinarios. Esos fueron unos proyectos hermosos, tanto que trabajó con ISET como la universidad. También ahí trabajamos, sobre 3 espacios, ¿no? Que es un poco el cuadro que yo les había mostrado antes,
que era sobre la comunidad afectada, los medios masivos, las nuevas tecnologías. También en este marco trabajamos en un plan director de reducción del riesgo hídrico que se hizo en la Municipalidad de La Plata, que fue un convenio con la universidad, la SIC, que sería como el CONACYT de ustedes, pero a nivel provincial. Yo estuve en el Consejo Asesor Técnico y elaboramos bases de institucionalización del plan. Eso también fue muy importante, más allá después que uno cuando trabaja en políticas públicas o con políticos, bueno, después lo que falta a veces un poco es el trabajo a largo plazo. A veces se queda muy en el cortoplacismo y falta, digamos, mayor presión o mayor compromiso a la hora de poner en práctica todas estas herramientas. Con eso nos vamos a chocar siempre, por lo menos en lo que a mí respecta, siempre me he chocado con esas problemáticas, pero igual hay que seguir trabajando. Y por último, quería también decirles que estuvimos en un programa, que esto fue provincial, que se llamó Entrenando Clubes, donde trabajamos procesos de empoderamiento en organizaciones sociales y la trabajamos en toda la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es enorme, por eso traje acá un poco el mapa, están marcadas todas las regiones que trabajamos. Esto lo hicimos en 2 años de trabajo, dando talleres en clubes sociales. Fue un trabajo hermoso, no muy redituado económicamente, la verdad, porque uno ya a esta altura no es lo que lo motiva, aunque es necesario, porque uno tiene que vivir y tiene que alimentarse, pero lo hicimos con sumo placer y gastando mucho en gasolina para movilizarnos por toda la provincia. Bueno, eso es todo lo que les traje para hoy. Espero no haberlos cansado ni aturdido demasiado. Espero que les haya gustado. Yo el 2011 creé el LILSU, este laboratorio de investigación, y esta es la gente que trabaja conmigo. Desde ya, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo fantástico este recorrido que hiciste de tu investigación, querida María Eugenia. Y pues Fernando y yo estábamos gozando con cada memoria, y tus compañeras, Nora por allá sentada. No veo bien quién está atrás. Magda. Ay, Magda, gracias. Están aquí 2 compañeras de tu generación que a lo mejor quieren compartir algo respecto. No las vénganse a sentar para que las vean, vénganse por acá al centro. Se ponen en orillita, pero nos emocionó mucho escucharte. En la mesa de los grandes. Por favor, de los respetados grandes. Sí, nos dio muchísimo gusto escucharte y te digo, y además te están escuchando otras compañeras por el Facebook, profesores sobre todo, ¿no? Oye, no sé si quieren hacer algún comentario, Fernando. No, bueno, muchas gracias. A mí me da mucho gusto oír que de algo sirvió este doctorado. ¿No? Y qué bueno ver que hay trayectorias que sí realmente tejen desde el origen hasta allá, ¿no? Que me da mucho gusto. Felicidades y gusto en verte después de tantos años. Sí, gracias. No, la verdad que el gusto es mío y yo siempre muy agradecida. La verdad que hay gestos que en la academia tendrían que ser comunes y a veces no lo son tanto. Entonces, cuando están esos gestos y esas posibilidades, esas aperturas, hay que festejarlas. No sé si ustedes, Leti, que están trabajando tanto en políticas públicas, ¿quieres comentar algo? Después harás tu ponencia. Sí. Con carita de que quiero preguntar. Se oye desde aquí. Hola María Eugenia, bueno, yo soy Leticia y bueno, yo justo trabajo desde las políticas públicas y bueno, yo trabajo temas de alertas de violencia de género, que es un mecanismo de política pública en el país para erradicar la violencia feminicida, ¿no? Que tiene una tarea gigante, pero justo cuando te escuchaba, pues hacía como mucha resonancia con lo que voy a presentar y con lo que he trabajado. Porque justo me parece que desde la academia tenemos la oportunidad de generar conocimientos, pero cuando los logramos trasladar como al terreno, a la vida cotidiana de las mujeres, de las personas, pues podemos incidir, ¿no? De muchas maneras, desde visibilizar hasta generar como propuestas a largo plazo. Entonces, bueno, pues en ese sentido,
Bueno, pues te agradezco mucho tu presentación y bueno, pues no sé si nos quisieras compartir, porque justo, bueno, yo pensaba, ¿no? O sea, desde de que podemos hacer incidencia, pero también justo atravesamos temas vinculados a nuestra situación laboral, ¿no? Una vez que regresamos del doctorado. Entonces, no sé si pudiéramos compartirnos como esta experiencia, cómo fuiste como resolviendo o no resolviendo como esas dificultades Uf, que se te fueron encontrando. No sé si se encontraron dificultades. muchísimas. Nadie, ¿cómo es nadie es profeta en su tierra? Es así el dicho. Bueno, yo no fui profeta para nada en mi tierra. Cuando llegué, imagínense, plena crisis. eh, a ver, no tenía cargo en la facultad, o sea, tenía un cargo de ayudante. De hecho, les voy a comentar una infidencia. Yo soy profesora titular ordinaria, o sea, concursada, pero mi cargo, donde tengo la dedicación exclusiva, es ayudante de primera. O sea, tengo los dos cargos, el más chiquitito posible dentro de lo que es la universidad y el más alto. Esas cuestiones, esas incompatibilidades se dan muchísimo porque las universidades tratan de tapar baches, de poner, de sacar, bueno, no soy la única que pasa eso, no me quiero victimizar para nada. Pero lo que les estoy mostrando es lo difícil y arduo que es la trayectoria. Cuando yo llegué, bueno, estuve 2 años con una dedicación exclusiva que me dieron por una beca que fue la primera, con la que hice la maestría, y después me dicen, bueno, ya acabó la beca. Si la facultad no te ingresó a la carrera y no te dio un cargo docente, bueno, nosotros no podemos hacer nada. O sea, me quedé con un cargo de ayudante simple. Conclusión, con el doctorado hecho, estaba haciendo el trabajo de campo, etcétera, plena crisis. Bueno, terminé dando clases en Jefas y Jefes de Hogar, que era un programa a nivel municipal y que fui a hacerlo, digamos, que era nada, que era menos de un cargo. Y ahí estuve con un montón de chicas, porque lo daban las chicas, que di cursos de comunicación. La idea era hacer tipo una especie de periódico o algo así. Y bueno, y después terminé en ese grupo dando un poco de comunicación y de autoayuda, porque las realidades de esas chicas en plena crisis, donde maridos que las golpeaban, les voy a contar, una chica, me acuerdo Ramona se llamaba, era chiquitita Ramona, tendría en ese momento 17 años, 18, ya tenía una nena, y me dice a mí en un momento, me dice, yo no conozco el tren, quiero conocer el tren. O sea, no había podido ir en una ciudad a hacer 3, 4 kilómetros hasta el tren. No lo conocía porque la tenía encerrada el marido, que era un hombre que le llevaba 50 años de edad. Entonces, obviamente me puse a trabajar con Ramona. Tiempo después, meses después, viene a mi casa y me dice, gracias, ya conocí el tren, dejé a mi marido y me fui de casa. Ese fue mi gran logro, mi primer gran logro, que yo siempre lo comento. Pero esas realidades están y bueno, de ahí después me fui haciendo mi camino, el perseverar. La perseverancia ayuda muchísimo. Yo sinceramente fui perseverante, nunca tuve un ego muy alto, siempre el ego lo mantuve atado. Y, y la perseverancia, después, bueno, empecé cuando pude categorizarme, acá está el sistema de categorización, yo ya estaba categorizada pero con la mínima. El doctorado a mí me permitió categorizarme enseguida, porque había muy poca gente que había hecho doctorado en ese momento, hace 25 años atrás no era tan común, la verdad. Me permitió doctorarme y ahí pude categorizarme, y ni bien conseguí la categoría 3, que era la que primero te permitía poder dirigir proyecto, armé mi grupo y pude lanzarme a hacer el proyecto de investigación. Y ahí sí empecé a obtener categoría, pero lo hice cuando tuve un grupo. Esto también es importante, porque estamos acostumbrados, por lo menos en mi experiencia, en lo que es la investigación, tanto en el CONICET como la carrera de investigación, de la que yo no soy parte, ni del CONICET ni de la SIC, que es lo que le decía, el CONICET que está en provincia de Buenos Aires, es que piensan, y un poco lo había dicho el doctor Fermerón hace unos momentos,
de cuando pensó en el proyecto de doctorado tutorial. Entonces, estamos acostumbrados a ese modelo, o en ese momento, hace 25 años atrás, en ese modelo que era el investigador que formaba al discípulo. Y ese no es sano, ese modelo. Discúlpenme que lo diga tan sinceramente, no es sano. Lo importante es el investigador que forma un grupo de gente. Por eso esa importancia que tiene el CIESAS y que marcaban tan fuertemente, y la que a mí me parece respetable y que hay que impulsar, es la educación. Es decir, que sea un centro de educación, un centro que forme grupos. Porque a mí lo que sinceramente me hizo resistir frente a cualquier tipo de adversidad es formar a un grupo humano que te apoya, que confía en vos, que te ayuda y que vos ayudás. Entonces, siempre que tuve a alguien al lado, lo traté de impulsar. Yo tuve la experiencia de que la persona con la que supuestamente mi tutora, cuando se enteró que yo venía a hacer el doctorado o que yo había sido aceptada para el doctorado, me hizo una guerra terrible dentro de mi institución. Y entonces cuando volví a un ambiente muy hostil. Entonces dije, yo jamás voy a tratar de proponer eso. Yo la sufrí tanto que digo, no, lo que hay que hacer es formar grupos, que la gente, incentivar a que la gente se capacite, se forma, porque si el que está al lado tuyo crece, vos creces. O sea, lo hago hasta por una cuestión individualista, si quieren, por una cuestión de supervivencia. Si vos tenés a alguien al lado que crece, que empuja, que sale adelante, vos vas a salir también adelante. Eso te abre puertas, no te las cierra. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es hacer buenos trabajos de investigación y ser solidarios. Yo con el CIESAS aprendí de esa solidaridad, porque ningún profesor, yo siempre tengo un dicho, ningún profesor escondía los libros, ¿no? Estaban siempre abiertos al diálogo, a la propuesta, al intercambio, y eso no es tan común. Entonces, sinceramente, desde ese lugar es que para mí hay que trabajar, y es lo que te va a impulsar en tu carrera. Crea grupos, sumate un buen grupo. Si ese grupo no te quiere, buscate otro porque está lleno de gente el mundo. Busca otro grupo donde te valoren y te sientes querida. Eso es lo fundamental para mí. Es lo que te va a sostener. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Pero bueno, lo que quiero decir es que tu trabajo para mí siempre significó y sigue significando con mis colegas argentinos la importancia de lo que tú resaltas de los clubes sociales. Y cómo me emocionó mucho ver que los sigues fomentando y son espacios de la sociedad civil que están independientes de los partidos y que son también quienes apoyan todas estas iniciativas. Yo creo que, como decía Fernando, ver lo que estás haciendo ahora y lo que siguen organizando de estos clubes sociales que yo conocí afortunadamente varios, son espacios que van más allá de solo lo lúdico, ¿verdad? En México se quiere un poco imitar con los pilares, en la Ciudad de México, el proyecto de una bueno, me parece muy interesante. O sea, hay interés, y yo creo que están buscando el modelo en Argentina. Ya lo pregunté y parece que sí. Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Sí. No, comenta tú, perdón. No, que te agradezco, sí, es muy importante los espacios. Yo me acuerdo en el 2006, cuando empecé a investigar clubes sociales, me decían, eso que estás investigando vos. Y ahora, por suerte, ya hay mucho desarrollo en Argentina sobre los clubes sociales. Por suerte, es una temática que está impulsándose mucho. Aprovecho también para decir que te mandan saludos, y mandan saludos a todos, María Teresa Sierra, la doctora Teresa Sierra, y también Tere Rojas. Muchos saludos. Gracias, muchas gracias. No, pues la verdad que muy interesante escuchar a alguien que llegó aquí hace 25 años y todo ese recorrido. Y la verdad me llena mucho de satisfacción ver a tus compañeras, verte a ti, como dicen, recordar es vivir con esa juventud y esa alegría. Y yo creo que el trabajo de la antropología, de las ciencias sociales, lo permite mucho en la medida como a mí me llamó mucho la atención algo que dijiste,
es trabajar para la sociedad. Y cuando le damos un sentido a nuestro trabajo de investigación y nos bajamos de la nube de los conceptos y las teorías y creo que pues es muy grato, ¿no? Verlo, vivirlo, y pues es parte del sentido de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pero la verdad, pues yo escuchándote y viendo aquí a los jóvenes y no tan jóvenes que estamos, pues la verdad siente uno que ante momentos muy difíciles donde se nos cuestiona para qué sirven las ciencias sociales, para qué estamos, somos realmente caros, no es útil, si es útil, pues escuchándolas uno siente que la verdad las cosas sí tienen sentido y hay que seguir insistiendo en que el trabajo en las ciencias sociales y en la investigación es fundamental. Y pues no creas, acá también estamos pasando momentos de muchos cambios y pues le pega mucho a la cuestión monetaria, que no queremos, la verdad, hablar mucho porque nos deprimimos, pero estamos resistiendo, y creo que con este tipo de encuentros y eventos ponemos, y ahora como dices con las comunicaciones, la posibilidad de que nos escuchen más allá de nuestros centros académicos, también la sociedad que esté escuchando de viva voz que se hace, ¿no? Y que las cosas trascienden más allá de la ciudad o del país, pues en el mundo estamos en lo mismo, y pues la verdad muy complacida de escucharte. Muchísimas gracias. La verdad, muy agradecida, enormemente agradecida y muy conmovida. En cualquier momento me largo a llorar. Hoy lagrimé también. Cuando empecé, yo de caer los lagrimé, traté de salir lo mejor posible. Pero sinceramente me emociona muchísimo. Hiroko, ¿quieres comentar algo? Tú que fuiste directora de coordinadora de este programa. Sí, no sé. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Muchas gracias por tu plática, María Eugenia. Bueno, yo soy de la siguiente promoción, ¿no? Yo de 2001-2005. Cuando ya el mapa curricular se ha modificado otra vez y se ha acercado más al mapa curricular que tenemos ahora, ¿no? No, escuchando tu como historia académica, personal, que nos compartiste, como que me dio mucha como envidia, ¿no? Por haber podido articular el conocimiento científico con la incidencia social, ¿no? O sea, como mencionó Leti, es un dilema que muchas y muchos de nosotros hemos tenido desde que empezamos, ¿no? La antropología hasta ahora, ¿no? Y entonces, en ese sentido, o sea, tu ejemplo yo creo que nos da una esperanza y como una seguridad para pensar que nuestro quehacer antropológico sí sirve a mejorar las condiciones en las que están las poblaciones con quienes trabajamos, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo muy ilustrador y muy esperanzador. Por eso te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu experiencia, ¿no? Generosamente, y muchas gracias. La verdad que gracias a ustedes, porque eso lo aprendí en el CIESAS, aunque ¿cómo fue? Me acuerdo de una conversación con María Ángela. Yo venía mucho de la parte de semiótica, en comunicación. En ese momento los semiólogos habían como capturado todo. De hecho, la cátedra de semiología se llama cátedra de cultura, todavía no sé por qué, pero sí, se sigue siendo así. Y bueno, y María Ángela en un momento me dice, medio se ve que ya la había fastidiado un poco, ¿no? Pobre. Me dice, no, pero no es
digamos, en el trabajo, hablando del trabajo de campo, dice, no es importante lo que dice, no es solo importante lo que dice, sino lo que hace. Ahí a mí eso que parece tan simple, es muy revelador. Es lo que hace, no lo que dice. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a pegarnos a la letra. Y hay que volver a las prácticas. Entonces, uno cuando vuelve a las prácticas, por más que es algo que yo les estoy diciendo que ustedes lo saben, lo trabajan, pero hay veces que los laberintos son tan largos y profundos que a veces nos perdemos un poco en la enmarañez, ¿no? de lo que uno escribe, uno dice, y en esa maraña hay que salir, y la mejor manera de salir es decir, bueno, ¿qué hace? Y volver a la práctica, continuamente. Entonces, uno cuando vuelve a la práctica es como que el panorama empieza a abrirse, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Es decir, bueno, ver lo que hace, qué hace esa persona, qué quiere, qué necesita, qué busca, no qué dice, porque me va a decir lo que cree que yo quiero escuchar, lo más probable, ¿no? Que ustedes eso lo saben bien. Entonces, buscar esa metodología, ¿no? Cómo lograr llegar al corazón, ¿no? De la práctica, eso es para mí fundamental, eso me orienta bastante, y eso que soy desorientada, les digo sinceramente. Muchas veces ando desorientada por la vida. No, pues muy interesante la exposición y algo que destaco. Pues al final es casi que pues una familia porque son muy poquitas personas de cada generación, entonces es poca la gente que entra en comparación, digamos, de otras instituciones como la UNAM, que tienen 10 generaciones al mismo tiempo entrando, saliendo. Pues eso permite justo como que haya cercanía, e incluso ahorita que pues, están en estas jornadas pensaba que tan probable sería que se hiciera justo un estudio de cómo están los egresados y qué están haciendo, ¿no? Siento que eso sería interesante, que como no son tan grandes las generaciones o no son tantas generaciones, creo que todavía se podría hacer y sería algo como muy, muy bueno. Ya, muchísimas gracias, muy interesante la ponencia y espero ya en 30 años venir acá. Que en 30 años todavía existen ciencias para venir. 25. Sergio, querías comentar algo, ¿no? Sergio Gallardo, sí. También recientemente graduado del doctorado. Pucha, qué gusto. Yo le voy a cambiar la clásica de más que una pregunta, tengo un comentario. Ahora será más que un comentario, tengo un par de preguntas. No, nada, agradecer mucho la charla. Yo encuentro muchos ecos en la experiencia, en lo que se comparte también de mi formación en CIESAS, y eso se siente como una fiesta acá, venir a escuchar esos diálogos, esos compartires intergeneracionales, ¿no? Yo tengo una pregunta breve que va desde mi desconocimiento, porque sobre todo tengo 2 pies izquierdos y bailo muy poco cumbia, mucha banda, nada de tango, y no entiendo bien un poquito la diferencia entre tango y milonga, y más allá como del aspecto técnico en estos clubes o en estos espacios que nos compartías, si había alguna diferencia, si había uno que se concentraba más en uno que otro. Un poquito entiendo que la milonga tiene esta parte más solemne, más desde la nostalgia, qué sé yo, o nada que ver, si por ahí como que conectaba otro tipo de lazos sociales, emocionales. Y bueno, y la otra pregunta, pensando sobre todo en estos espacios donde se acciona desde comunidades afectadas, pensaba mucho en, pues aquí en la Ciudad de México, después del 85 y ahora con el sismo de 2017, que hubo una serie de espacios emergentes que desde la comida, desde la cultura, desde el teatro empiezan a tener estos espacios de resistencia y que de alguna manera gestionan ya después, ¿no? Desde la ciudadanía, desde el exigir derechos humanos, acceso a la vivienda, entre muchas otras, ¿no? Pero pasa un poco lo que comentaba, ¿no? De repente, con el tiempo y sobre todo con estos procesos de neoliberalización, se van perdiendo, ¿no? Se van extinguiendo, desgastando. Un poco ahí desde la experiencia entre la academia y la incidencia, ¿qué ayuda, digamos, a amortiguar, a que no se desgasten tan rápido, digamos, o que no se extingan estos espacios? Hay por ahí como algunos elementitos, sin decir que haya fórmulas, pero bueno, algo por donde ir pensándole. A ver, las 2 preguntas. La diferencia entre tango y milonga en términos de danza es solo que la milonga es más rápida. Tiene otro ritmo, es más rápida. A mí me cuesta mucho bailar milonga. Tango más o menos
me las apechugué, pero con la milonga soy muy descoordinada, muy descoordinada, pero es mucho más rapidita, mucho más. Esa es la única diferencia que hay. Después, una vez que aprendes a bailar, la interacción con el otro, el abrazo y todo eso te transporta tanto en tango como en milonga, con los dos. Después, con respecto a estos clubes, mira, cuando nosotros trabajamos en todo lo que fue la provincia de Buenos Aires con los clubes, el problema más grande que tenían los clubes es que se van vaciando de socios. ¿Por qué? Porque la gente se repliega al ámbito de lo privado y ya no aporta al club. El club siempre se mantuvo por el aporte comunitario, o sea, uno había que pintar el club, entonces uno iba y pintaba, pero no pedía un pago por esa pintura, lo hacía de forma, digamos, comunitaria, aportando porque al club se lo consideraba como parte de su hogar. O salías de tu casa y te ibas al club y eso lo consideras así, estabas con tus amigos, toda la vida social pasaba por el lado de los clubes. Ahora, cuando va cambiando las dinámicas sociales, eso también cambia y afecta directamente a los clubes. Entonces, cuando nosotros trabajamos en todo este programa que fue en todos los clubes, empezamos a ver que los problemas de comunicación, partimos desde los problemas de comunicación que tenían los clubes con su comunidad de referencia. ¿Por qué la gente dejaba de ir o por qué el club no se podía comunicar tanto? Entonces, desde la comunicación, que es de donde partimos nosotros, siempre obviamente con la tasa antropológica, porque es la formación, lo que hacíamos era empezar a ver que la gente visibilice sus espacios de comunicación. Por ejemplo, por lo general la comunicación la toman solo desde una mirada difusionista, que quiere decir que los medios que tienen, tenían internet o lo que fuere, y se usan mucho, ¿viste? Como en las escuelas que ponen el pizarrón donde pegan los papeles anunciando todo, la pizarra esa, no sé si en México pienso que también se da todavía, acá en la escuela pública está la pizarra y anuncian toda la pizarra. Entonces, eso es la comunicación. Y un día nos encontramos con un club que hacía la fiesta de los Reyes Magos. Hacía 60 años que organizaba la fiesta de los Reyes Magos y era el momento del barrio, ir a la fiesta, o sea, era en enero, era ir a la fiesta de los Reyes Magos del club. Y no lo veían como un acto de comunicación y de relación con el otro. Entonces, un trabajo que hubo que hacer en esas instituciones es de visibilización de sus propias, digamos, los propios elementos con los que ellos contaban para relacionarse con el otro, que no lo sabían. O sea, una práctica que hacía 60 años que hacían y no la podían ponderar y poner en juego porque la desconocían, ¿no? Entonces, eso a veces pasa con muchas instituciones que necesitan como autopercibirse, autoconocerse, como organizarse. Me acuerdo que nosotros lo que le hacíamos hacer era un plan de desarrollo deportivo. Terminaban armando un plan de desarrollo deportivo, que lo que yo aplicaba entre nosotros era cómo armar una tesis, cómo armar un proyecto de investigación. Era llevarlo al plan de desarrollo deportivo, eran los mismos saberes, llevarlo al plan de desarrollo deportivo, o sea, no había otro misterio, o sea, toda la vida haciendo proyectos, bueno, que me sirva en algún momento para algo más, y fue dárselos como elemento a los clubes para que puedan desarrollarse. ¿Y por qué es necesario? Porque el poder organizar y planificarse era poder tener algo como para ir a discutir con el municipio y ganar un espacio o ganar una subvención. Entonces, empezar a capacitarlos en todo eso, pero mucho era poder que ellos se autoperciban y se puedan visibilizar, que eso también falta. Entonces, hay que partir, a veces uno no se da cuenta, pero tiene que partir del subsuelo. No tiene que dejar las cosas por aprendidas, sino cuestionarse todo. Y así empezamos con los clubes y sinceramente tuvimos buenos resultados. Después, obviamente, no le podemos hacer el seguimiento porque se cortan los subsidios, eso ya lo saben, más ustedes más que yo seguramente. Pero sí tuvo muy buena repercusión y costó porque mucha gente estaba como que esperaba que uno le diera algo, ¿no? Estaba esperando el subsidio o que alguien llegue y le diera algo. Y no, nosotros lo que estábamos dando era conocimiento para que eso lo puedan desarrollar ellos. Entonces, cambiar también esa lógica
fue todo un trabajo, y un trabajo que lo teníamos que hacer en 3 encuentros, porque no era que disponíamos de todo el tiempo, porque la gente para organizarse también cuesta. Bueno, tiene muchos aristas. Vos no podés plantearte que cosas muy a largo tiempo, o sea, tiene que ser rápido, conciso, directo, o sea, se tienen que dar varios fenómenos a la vez. En 3 encuentros logramos un montón. Ya que hagan un plan de desarrollo deportivo en 3 encuentros, para mí fue un logro impresionante, y que puedan visibilizar sus mecanismos de comunicación, todo lo que tenían, todo lo que ellos tenían, ponderen todo lo que tenían. Creo que hay que empezar por ahí. No sé si te respondí a la pregunta, pero así nos apechugamos nosotras. Es un momento. Gracias. Sí, sí. Sí, gracias, María Eugenia. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta parte del encuentro, pero nos gustaría, Nancy, que mencionaran hace un momento sobre el poder seguir a los egresados donde están. Y a mí me gustaría mucho que hablaras del programa que se tiene sobre seguimiento de egresados, de las encuestas que se aplican, y pues que los invites a seguir participando en este proyecto, ¿no? Creo que se escucha, Nancy. Sí, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es muy enriquecedor escucharles, verles, y sobre todo pues que hayan atendido a la convocatoria que por este primer encuentro se realiza desde el área de docencia, con la representación de todos los programas de posgrado, ¿no? Actualmente, bueno, empezamos con el 12º. Entonces, pues definitivamente es un trabajo muy importante, y lo que hemos tratado nosotros de preparar es visibilizar la importancia que tienen ustedes, ¿no? Al haber estudiado aquí, al haber generado todas estas investigaciones, al haber compartido en algunas ocasiones hasta notas en el ICHAN o sus publicaciones. Es un trabajo complicado, a veces sin hablar de los recursos, el personal que se pueda dedicar a estar en contacto con ustedes, en acercarnos, pero la verdad es que hemos tenido la oportunidad de contar con redes sociales. Entonces, pues los invitamos, la verdad, a que ustedes también sigan perteneciendo, participando y cada vez haciendo más vínculos. Tenemos herramientas como el sistema de control escolar, que aún las primeras generaciones pues ya están en este sistema, o pues también redes sociales, ¿no? Pues ojalá se pudiera seguir llevando a cabo este tipo de actividades académicas, pero sobre todo sociales, ¿no? El impacto que tiene la relación pública entre cada uno de ustedes y entre el mismo CIESAS, pues ha sido vital para poder pues presentar todos los indicadores que como institución pública tenemos que atender, ¿no? Pero más que eso, yo creo que esta parte rica de poder conversar, de poder conocerlos, de poder escucharlos, pues va a ser sin duda la experiencia más grata que nos vamos a poder llevar. Pues los invitamos no nada más hoy, sino los 11 días. Esperemos que el siguiente año, que no sea así tan largo, pero ahorita sí quisimos tener esta particularidad con cada uno de los programas. Muchas gracias, Nancy. Bueno, pues nada más decirles, tenemos un receso de unos 15 minutos para organizarnos y dar comienzo a la primera mesa el día de hoy. Y como quiera, pues decir que van a quedar las grabaciones, las van a poder volver a escuchar en la página del CIESAS. Entonces, si alguien tiene que salir o retirarse por momentos, va a poder recuperar las mesas y la conferencia y pues todas las participaciones. Sí, y nada más aprovechar, por supuesto, agradecerte la participación y a todos que nos acompañan. Vamos a terminar ahorita la transmisión por Facebook, entonces también un saludo a todos los que nos están siguiendo, tanto en la página de egresados de docencia como en la página oficial del CIESAS, y vamos a continuar a las 12
con la primera mesa, después está otra segunda mesa y va a ser de nuevo la conexión por vía de Facebook. Entonces, pues nos desconectamos y muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Gracias, hasta luego.